Sabíamos que iba a ser difícil, que nos iban a poner muchas dificultades, como sí fue, que como no te habitúes rápido al campo, que es difícil también, pasas dificultades. Sabíamos que iba a ser así, nos metieron el gol en un medio error en la primera parte, una jugada aislada, un saque de banda, nos ganaron un rechace y cuando el primer tiempo estaba terminado queríamos que el partido se hiciera largo y tornó en más dificultades todavía. Y la segunda parte volvimos a pasar dificultades, tampoco nos adaptamos de manera adecuada a las circunstancias y en otro error nos meten el segundo y se acaba el partido. ¿No se vio al equipo cómodo hoy en ningún momento? ¿Qué crees que le faltó? No, sobre todo eso, adaptación al campo y teníamos la idea clara de cómo queríamos hacer, pero es difícil ejecutarla porque estamos acostumbrados a otro tipo de terreno y aunque suene a disculpa, es difícil. Somos los primeros que somos críticos con nosotros mismos, que sabemos que no hemos hecho un buen partido, que tenemos que analizar las cosas, poner todo de nuestra parte para corregir errores, afrontar una semana nueva. Este partido se tiene que quedar aquí, vamos a encontrarnos circunstancias el sábado totalmente diferentes y hay que seguir porque esto es una carrera de fondo. Sabemos que va a haber dificultades y momentos buenos de aquí al final y hay que saber afrontarlos todos. Ya habías avisado en la previa que el Marino tenía jugadores que necesitaban muy poco para decir los partidos y ya en la primera parte se vio, ¿no? Apenas hubo ocasiones y en el mínimo error ya al borde del descanso se pusieron por delante. Sí, quizá tuvimos nosotros algún acercamiento más con peligro, con el balón controlado en campo contrario, pero al final no supimos rematar. Y ellos, como te digo, una jugada de un saque de banda que sabemos que son peligrosos, no solo en la primera sino en la segunda jugada. Nos han tirado también muchos corners en la primera parte, cosa que no queríamos minimizar esos riesgos y no hemos podido. Entonces es un rival que sabe jugar a esto, que te somete en esa situación, que te genera mucho balón parado. El primer gol llega así y el segundo, como te decía, en un error, y al final no hemos encontrado nuestro momento casi en ninguna fase del partido. Y una última por mi parte, también hoy era el debut de Angelito y de Fran Roldán. ¿Cómo los has visto en sus primeros minutos con el equipo? Bien, adaptándose todo lo rápido que pueden, intentando adquirir conceptos que nosotros llevamos muchos meses entrenando y tienen que hacerlo rápido porque necesitamos del empuje de todos y también nos falta gente, o sea que cuantos más seamos, más competencia hay en el equipo, va a ser mejor para todos de aquí al final y tenemos que tener claro que tenemos que ser una familia, estar unidos, seguir trabajando y esperar nuestros momentos que los va a haber para todos. La primera media hora del partido estuvisteis bien, obligasteis al Marino a mucho juego en largo. La defensa del Langreo se mostraba contundente. ¿Es el Marino que te esperabas? Sí, sobre todo al ver la alineación y sacar dos puntas con Steven y con Ríos, sabíamos que teníamos que tener controlado ese tipo de acciones. Queríamos jugar en campo contrario, por momentos lo conseguimos y sabíamos que teníamos que hacer muy buenas vigilancias porque son peligrosos y nos podían poner en dificultades corriendo. Lo controlamos yo creo que bastante bien durante la primera media hora, como dices tú. La última fase de la primera parte hubo momentos y nos llegó el gol, bueno, desde un balón parado que en teoría tiene que estar todo un poco más controlado y sin embargo ellos acertaron y nos fuimos al descanso perdiendo.